Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Camino de Encuentros. Hoy martes 3 de marzo, en un programa más, en este seguimiento del programa de Educación Ciudadana que lleva adelante Fe y Alegría Panamá en alianza con Solidaridad y Misión de los Padres Claretianos, y que lleguen a ustedes a través de Radio Claret, un espacio para conversar sobre las distintas dinámicas, sobre distintos temas y procesos de participación. Y hoy vamos a estar tocando un tema que ya desde hace tiempo veníamos dándole seguimiento, que son las OBS, Organizaciones de Base Comunitaria, y los saberes locales. Y lo vamos a establecer un poco en esta dinámica de la conversación de hoy, en esta parte del diálogo que tiene que ver con un poco la dinámica de los huertos caseros, los huertos comunitarios, y también cómo son procesos, ¿no?, de que todas estas vivencias que se pueden hacer, todas estas vivencias que se pueden realizar del día a día, pueden servir, ¿no?, también para formas de organizarnos y generar participación en nuestras comunidades. Y bien, para esto hemos invitado a Luis Oliva, él es antropólogo. Luis, ¿te encuentras allí? Sí, acá estoy. Tenemos un pequeño problema con el audio. Te vemos, pero no te escuchamos. Acá estoy, no sé, ¿te escucho? Sí. Hola, un gusto, Luis. ¿Nos puedes compartir un poco de lo que vamos a ir conversando el día de hoy en este diálogo que vamos a tener? Sí. No sé si empezamos por las preguntas o quieren una pequeña introducción. No, con una pequeña introducción sería bueno para poner en contexto a los que nos escuchan en esta tarde. Mi nombre es Luis Barrios Oliva. Recientemente estoy terminando lo que es la licenciatura en antropología y traté de enfocar dentro de mi carrera el estudio de los huertos domésticos. Lo que yo buscaba era básicamente encontrar qué usos les dan a las personas a las plantas que cultivan cerca a sus casas o en sus casas, en los patios. Entonces, a partir de eso, se dieron una serie de hallazgos, observaciones y algo de cierta manera, un pequeño trabajo comunitario, conociendo y conversando con las personas sobre este tema. Bien, un gusto. En esa parte, tener en cuenta que en programas anteriores hemos hablado un poco del tema de lo que son los contextos de participación ciudadana, todo lo que conlleva, ¿no?, el sentido de organizarnos y para qué organizarnos, y sobre todo propuestas, ¿no?, de trabajos y metodologías. Y cuando hablamos del tema de metodología puede ser que suene muy distante, pero no son más que aquellas rutas que seguimos, calendarios, actas de reuniones, todos estos procesos que nos sirvan a la forma de realizar procesos, y sobre todo tomando en cuenta de que muchas veces tenemos que trabajar con el entorno y hay distintas realidades y distintas problemáticas que vemos o se sumen desde la parte de la participación, como el acceso al agua, el tema también de acceso a la educación, realidades que conllevan un proceso bastante articulado, pero también hay que ver formas de organizarnos en torno también a contextos como la alimentación, la soberanía alimentaria, también temas de autocuidado como lo son la misma dinámica de las plantas medicinales y todos estos procesos. Y en este caso, en esta parte de organizaciones de base comunitaria y saberes locales, entra también en esta dinámica de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente. Es el Ministerio de Ambiente el que propone la dinámica de las organizaciones de base comunitaria, que están conformadas por 7 personas, y que pueden estructurarse a distintos temas que tienen que ver con el entorno del cuidado ambiental. Y uno de estos es la dinámica de los saberes locales. Saberes locales,
quién sabe en nuestras comunidades trabajar con plantas medicinales o qué cultivos hay que no se siembran en otro lado y organizarnos en torno a eso para poder defenderlo, cuidarlo y sigue siendo como esa estructura. Y me parece muy interesante y ahí sí le vamos a pedir también un espacio de disculpa. En este primer jueves es el primer jueves que vamos a tener ya estructurado la retransmisión por Radio Hogar para los que nos sintonizaban y los que no nos pudieron escuchar en el programa anterior. Hablábamos del tema de lo que era la democracia y las perspectivas que nos veían para el 2026. Y una de las cuestiones muy importantes que veíamos en torno a esta dinámica de las perspectivas de la democracia para el 2026 era el tema de la participación, de cómo organizarnos para incidir, pero al mismo tiempo también cómo garantizar algo tan sencillo como los derechos a la alimentación o un ambiente sano. Entonces todos estos son procesos que necesitamos compartir y que necesitamos seguir estructurando. Y bien, Luis, te haría una pregunta para ir siguiendo nuestro diálogo. Y en esta parte, ¿qué prácticas tú aprendiste del tema de producción agrícola o de producción de los huertos comunitarios que viste durante tu proceso de trabajo en la comunidad? Bueno, principalmente en relación a lo que son prácticas agrícolas, hay dos conceptos que yo destaco de lo que fue mi investigación en los huertos. Y la primera es que pues los huertos domésticos o los patios de las casas, los jardines, se entienden como un espacio como si fuese un laboratorio. Las personas ensayan plantas que quieren cultivar en las casas, hacen semilleros, tienen plantones y manejan una serie de factores de diferentes etapas de crecimiento de las plantas que van cultivando y seleccionando para tener cerca de sus hogares. Esto especialmente en cuanto a plantas alimenticias y algunas plantas relacionadas a cercas vivas. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, el concepto o el tema de las semillas o las variedades criollas de plantas. Recientemente en los supermercados han empezado a venderse unos tomates, porque recuerdo haber visto tomates que dicen heirloom y las personas los están comprando y los tomates tienen como estrías en el cuerpo. Entonces, este concepto heirloom significa herencia. Básicamente son semillas de herencia que se han guardado por generaciones por características que tienen estas variedades de plantas y que pues son deseables para las personas. Normalmente son gestionados en las casas o en pequeños espacios. Y asimismo, análogamente, en lo que son los huertos tropicales, encontramos aquí en Panamá, por ejemplo, que es el caso, las variedades criollas, muchas variedades que han sido seleccionadas por características que a las personas les gustan. Entonces hay plátanos criollos, maíces criollos, variedades de yucas, guandús y una serie de diferentes tipos de ajís, por ejemplo. Entonces las personas gestionan estas plantas en los hogares y son variedades que tienen características y resistencia, pero no suelen ser comercialmente vendidas o no se manejan a niveles grandes. Entonces, estos dos conceptos. Y todos en esa parte, ¿no? Bien interesante lo que nos comparte, uso de las plantas y de los contextos de cuestiones que tenemos en nuestro patio. Bueno, para los que tienen patio también, sobre todo los que son de las áreas periféricas a la ciudad de Panamá o a las áreas rurales. Sobre todo aquellos también que nos sintonizan a través de Radio Hogar y que el día jueves van a escuchar la retransmisión de este programa a través de Radio Hogar, La Voz de tu Iglesia. Queda muy abierto el tema de qué tenemos en nuestro patio, qué sembramos. A veces tenemos paja de limón, tenemos algunos le dicen limoncilla, tenemos también tilo, también yo siempre recuerdo que en el patio de mi abuela había suelda con suelda, que ya no se consigue mucho, que es para el tema de los golpes, o árnica, o también ñajú. Todas esas cosas que son alimentos que tal vez muchas veces vemos como cuestiones que no son importantes o no le damos, no son parte de la dieta básica, y sobre todo en la ciudad de Panamá, que una de las cosas que yo sí siempre recrimino del tema de la ciudad de Panamá es que nuestra dieta básica de vegetales es muy limitada y también muy cara. Ciertamente el costo
costo de un tomate o una cebolla dentro de un supermercado, pero qué cuestiones se pueden producir. Igual tema como el tema de la cerca viva o como lo mencionaba también el balo, tal vez que algunos lo conocen, o cola de ratón como le conocen algunas otras personas, son también temas, ¿no?, que sirven para el tema no solamente de uso para el tema de ornamental, sino también para el tema de la salud. Yo me recuerdo que hace un tiempo contaba un misionero javeriano de Yarumal, colombiano, que trabajó en el área de Pacora, que también era muy bueno para el tema y que se tomaba en zonas de la Leticia colombiana para el tema del control del dengue. Y son realidades que son cuestiones a las cuales en torno a eso nos podemos organizar, en torno a eso podemos para trabajarlo, para producir huertos, para poder llevarlos tal vez en nuestras escuelas, un huerto sobre un huerto de salud o un huerto sí, de plantas medicinales o rescate de semillas, todas esas cuestiones que aportan a la soberanía alimentaria, porque ciertamente una de las reflexiones que hace poco yo hacía en un espacio de diálogo en torno a los megaproyectos, es que ciertamente para enfrentar megaproyectos o para darle formas de también hacerle frente a las distintas realidades del extractivismo, hay que plantear y dar soluciones, ¿no?, de cómo la persona garantiza la alimentación y la vida en sus comunidades, que son procesos muy fundamentales y procesos muy estructurales. En esto, Luis, te haría otra pregunta un poco más para seguir este diálogo. Y en esto, pues, ¿qué ha visto de estos conocimientos que ha ido adquiriendo? ¿Qué alimentos o qué uso de plantas se han ido perdiendo a lo largo de los años por esto mismo, por no darle seguimiento, por no organizarse como comunidad para cuidarlo? Bueno, es interesante pensar un poco que de cierta manera hay usos que se pierden, pero otros usos a veces se transforman también, entonces adoptan como nuevas posturas, nuevas formas de manejo. Eh, lo que principalmente he notado, digamos, es un poco la desconexión o el desconocimiento de parte de la juventud relacionado a ciertas especies que se manejan en el huerto, principalmente plantas medicinales. Como normalmente ya las personas van a las ciudades o hay farmacias y tienen acceso a medicamentos propios de farmacéuticas, eh, encontramos pues que en los huertos también se cultivan plantas medicinales y muchos de estos usos solamente los conocen las personas mayores, nuestras abuelas, nuestros abuelos. eh, entonces es importante como volcar un poco la atención a este tipo de saberes también, porque en las comunidades rurales, en este caso, a veces el acceso a salud no es precisamente el mejor, es muy complicado y las personas han aprendido a gestionar el tema de la salud a través de lo que cultivan en los huertos, sean estas plantas para baños contra el pasmo, contra dolores musculares, sean estas plantas que se toman en formas de té infusiones, de té, como aguas de paso, para tratar alguna dolencia, algún malestar, para el resfriado, para los golpes, exudados de plantas como látex o estas mieles de palo que dicen que se usan para golpes, para granos, para untar en heridas. Entonces es un poco interesante tratar de aprender un poco sobre estos usos siendo personas jóvenes y no dejar que se vayan perdiendo. Y bueno, ciertamente los usos y los desusos, ¿no? La falta del conocimiento y replicar el conocimiento también son parte del legado, ¿no?, del tema del diálogo intergeneracional. Y esa parte es muy Uh -huh. importante porque nos permite seguir pudiendo crecer y pudiendo sobre todo mantener esta palabra que es muy importante, ¿no?, que es la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria no solamente conlleva el tema de lo que comemos, sino también con qué nos curamos, qué tenemos en alternativa
a la industria farmacéutica, son procesos. Yo siempre recuerdo el caso del programa que llevan los padres vicentinos en la zona de Río Sereno con todos los métodos de producción alternativa y que buscan eso mismo, generar una dinámica de alimentarse, pero también de curarse de manera natural. Y a veces cuando hablamos de los alimentos orgánicos o alimentos naturales, muchas veces lo tenemos en el patio de nuestra casa o tenemos forma de producirlo y preferimos pagar altos costos, porque ciertamente también hay una realidad muy concisa, que es la parte de ese mismo proceso de lo que se etiqueta, de lo que se comercializa y de cómo se estandarizan necesidades básicas como la alimentación o la salud de una manera sencilla, una manera de producción sostenible, a tener altos costos para el consumo humano y que también son procesos bastante complejos. En esto yo, bueno, me gustaría, Luis, que te enfoques un poco a hablarnos en qué parte has ido desarrollando tu investigación, en qué zona has estado trabajando y cuáles han sido como los cambios que lograste observar y sistematizar en tu investigación. Bueno, la zona de trabajo donde desarrollé la investigación fue en el corregimiento de Arenas. Esto pertenece a lo que es el distrito de Mariato, el sur de Veraguas propiamente. Y bueno, de cierta manera, lo que logré sistematizar fue una serie de usos relacionados a las plantas. Siguiendo un poquito la línea esta de la soberanía alimenticia, bueno, encontré que pues sí, hay muchas especies que se siguen cultivando y siguen complementando la dieta, y hay personas que prefieren ciertas variedades criollas o cultivadas en casa por el tema principalmente de la alimentación natural que ellos llaman. Por lo menos la cocina de esta zona evita el exceso de condimentos ultraprocesados y se vuelca más al uso del achote, del culantro y los diversos ajíes. El ajo y cebolla son como los pilares esenciales de lo que es la cocina. Tres de estos ingredientes se cultivan, se suelen encontrar en los huertos. También existen una serie de frutas, tubérculos, raíces y otras plantas que complementan la dieta de las personas y muchas veces son parte importante, porque pues es difícil a veces acceder a alimentos desde afuera, o las personas no les gustan tanto como consumir pan y estas comidas pues. Actualmente pues yo personalmente pues sigo haciendo observaciones donde he podido visitar en las comunidades y aprendiendo un poco de qué cultivan las personas para ver si hay algunas similitudes o diferencias con las comunidades que yo trabajé en mi momento pues para la investigación. Y es interesante y volvemos al punto del tema central de lo que hemos estado conversando sobre el tema de una investigación que se ha estado dando en el sur de Veraguas en torno a la parte de huertos locales, el uso, el tema no de las producciones, de los jardines que hay en las casas, de todo lo que se puede cultivar y de lo que se cultiva para lo cotidiano, pero en la perspectiva de ir un poco más adelante, que es el tema y que lo vamos relacionando con las partes de la participación ciudadana y el esquema de cómo nos organizamos para poder incidir en nuestra realidad. Y aquí hablábamos del parte principal que eran las OBS, las organizaciones de base comunitaria, que es una propuesta que nos hace el Ministerio de Ambiente para organizarnos en torno a la confección y protección y cuidado del medio ambiente. Para esto se necesitan que se conformen 7 personas y que soliciten a la sección de Cultura Ambiental del Ministerio de Ambiente, a cualquier sede regional o a cualquier funcionario usted le puede hacer la consulta y con eso usted puede lograr estructurar una organización. Hablábamos desde este punto qué podemos hacer o hacia dónde podemos dirigir, porque simplemente también podemos partir de, bueno, yo no quiero una OBS que quiera partir hacia el tema de defensa del agua, o quiero una OBS que vaya hacia el tema de protección de la naturaleza
de bosques y defensa, pero sí puede buscar formas de una OBS que busque las formas de aprovechamiento de recursos locales, como lo estábamos hablando, del tema de producción de plantas medicinales, de ciertos productos como ajíes, achote, cuestiones orgánicas que se pueden producir y que que ya se realizan sobre todo en zonas periféricas y en zonas rurales de la ciudad de Panamá, y que pueden servir para formas de generar sustento y al mismo tiempo apostar al mercado local productos de calidad, productos que también no sean tan procesados y que permitan sobre todo acceder a una alimentación sana, porque la alimentación, el alimento es un derecho humano y debe ser considerado así, aunque en estos últimos meses ha habido una disputa y una discusión en torno a las grandes organizaciones internacionales como el Consejo de la ONU, donde se ha discutido esto, que si la alimentación es un derecho básico o no, pero todos necesitamos comer, igual se produce más alimento en cantidad de lo que generalmente se vende en los supermercados y es más lo que se desperdicia. Eso no lo digo yo, puede buscarlo, hay datos, información. Siempre les invito a que puedan profundizar, ¿no?, en sus teléfonos, en sus buscadores, a través de las redes sociales, Instagram, TikTok, las que utilicen, a profundizar y también darle seguimiento a los temas que aquí hablamos, y para poder tener también mayor información y no quedarse solo con la visión que damos aquí. Y en esa parte también se me venía a la mente de cómo organizarnos, si es que todos los corregimientos y los corregimientos tienen comunidades, tienen que tener juntas de desarrollo local, y dentro de la junta de desarrollo local hay una sección, un encargado, una persona que debe encargarse del tema de las cuestiones ambientales, y ahí viene la parte, ¿no? A veces nos vamos por proyectos de seguridad, que si queremos que coloquen más cámaras o resaltos o que arreglen los parques, pero también no vemos la parte de cómo organizar huertos, sistema de producciones. En esa parte Costa Rica tiene una gran ventaja, nos marca un paso por delante ciertamente en la forma de la producción comunitaria y cómo esto mejora la calidad de vida de escuelas, pero también se pueden hacer comedores para las personas más necesitadas, donde la mayoría de la producción se produzca allí y no se tenga que depender tanto de la compra o del ingreso de recursos, sobre todo de dinero, para el sostenimiento. Y bien, vamos a ir a una pequeña pausa musical y al regreso seguiremos conversando con Luis Oliva sobre este tema, centrados en el diálogo de hoy de las organizaciones de base comunitaria, OBS, y saberes locales. Lo traicioné, yo lo ofendí, con mis culpas su costado traspasé, yo lo negué más de 3 veces y su santo rostro yo abofeteé. Y cuando todos van a apedrearme, no me condena, solo pide no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme. Y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno, que Dios tan bueno. Confieso, me duele la vida, porque yo a un Dios tan bueno ofendí. Solo tú puedes, por tu misericordia, perdonarme y llevarme a la gloria. Y cuando todos van a
apedrearme. No me condenas, solo pido no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme. Y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan bueno. Jesús, ayúdame a entender que a ti nadie te quitó la vida. Tú la diste por mí en la cruz. Ahora me toca responder a lo que has hecho por mí. Señor, me rindo ante tu amor. Te entrego todos mis pecados y tú los haces tuyos. Gracias, Jesús, por tanto amor. Que Dios tan Bien, buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en tu programa Camino de Encuentro, diálogo de la realidad social, y seguimos abordando la temática del día de hoy de OBS y saberes locales, en ese proceso de cómo nos organizamos y nos reorganizamos para el tema del cuidado y el tema de la realidad del día a día, de lo cotidiano, de cómo vamos resolviendo los distintos procesos y vivencias que tenemos en torno a la parte de nuestra soberanía alimentaria, cuestiones cotidianas tan básicas que desde la cual nos podemos ir organizando para poder ir haciendo una incidencia de la realidad social. Y también recordarles que pues este programa Camino de Encuentro se transmite cada 15 días por Radio Claret, y que nos permite llegar a sus hogares a través de la radio digital y que nos permite poder abordar estos procesos, y se retransmite todos los jueves a las 8:30 por Radio Hogar, La Voz de tu Iglesia, y que nos permite poder tener también distintas dinámicas y llegar a distintas personas en este proceso de diálogo que vamos construyendo y que vamos compartiendo del día a día. Y bien, estábamos siguiendo nuestro diálogo con Luis Oliva, conversando un poco de lo que era la parte de todo lo que vamos haciendo en este proceso, de lo que son los huertos comunitarios y en torno a una investigación que él ha realizado en el sur de Veragua, sobre todo con los huertos caseros, huertos locales, dándole seguimiento a los saberes de esta zona, y que son formas o son herramientas que nos permiten a nosotros tener contextos para poder trabajar la realidad. Siempre hablamos de incidir en la realidad, pero para poder incidir en la realidad tenemos que conocer los contextos, tenemos que saber hacia dónde caminar y cómo nos vamos haciendo ese camino del día a día. Y bien, Luis, siguiendo un poco el diálogo contigo, habíamos hablado sobre la parte un poco de dónde habías hecho tu investigación, cuáles habían sido los resultados que habías logrado sistematizar, y pues también los cambios y usos, ¿no?, de las distintas plantas, distintas producción que hay, cómo va cambiando. Pero en esta parte, ¿cuáles creen que para ti han sido como los hallazgos más importantes de esta investigación que he ido realizando?
Bueno, referente a los hallazgos, el primer hallazgo que debo mencionar y destacar es que hay poca investigación sobre el tema de los huertos en Panamá. De hecho, hay un informe del IDIAD sobre la situación agraria y este informe señala, tiene un cuadro donde enuncia que hay debilidades en las instituciones del Estado que tienen que ver con el agro en relación al manejo de huertos y el conocimiento sobre lo que hay en los huertos o no. Otro tema que considero que destaco de esto es cómo el huerto es mucho más que solamente un conglomerado o una colección de plantas cerca de una casa, sino que ellos aportan a varios criterios. Entre estos, como mencionabas, Alberto, la soberanía alimenticia es uno de los más críticos. Sin embargo, también aportan a lo que es la regulación de la temperatura en estas zonas. Ellos complementan un poco la cobertura boscosa, especialmente en áreas donde hay fragmentación del bosque tropical, principalmente por lo que es los monocultivos y potreros que usualmente abundan en las comunidades. Entonces, los huertos domésticos o huertos caseros son como bosques en miniatura que hay en torno a los hogares y pues aparte de brindar funciones económicas en algunos casos y culturales, también brindan y prestan funciones ecológicas muy importantes o muy interesantes. Así que principalmente es lo que destaco, pues, Y allá. parte de esos hallazgos, de esta parte, ¿no? De la parte de sembrar, de producir, ¿cómo se hace? ¿Cómo se realiza o cómo generalmente hacen las personas estas producciones o reproducciones de sus huertos locales? O de, perdón, caseros. Yo creo que el principal método para poder gestionar un poco la reproducción de estas plantas es a través del vínculo comunitario. Las personas tienen muchas relaciones interpersonales entre sus vecinos y vecinas. Y bueno, al visitar un hogar suelen pedir un pedacito de una planta que les llamó la atención y la llevan a su casa. Si logran reproducirla con éxito, conforme pasa el tiempo, alguien más llega a ese hogar y vuelven y se comparten. Entonces hay como una dinámica, digamos, de intercambio entre las personas. Hay redes de compartir también, por ejemplo, los excedentes de cosechas y eso contribuye también un poco a reforzar lo que es la comunidad o las relaciones comunitarias entre las personas. Por ejemplo, si yo tengo un ejemplo, un árbol de aguacate que está dando mucho aguacate y yo no alcanzo a consumir, yo regalo entre mis amistades inmediatas, entre vecinos, entre visitas que llegan y eso refuerza un poco el sentido de pertenencia pues en las personas. Así que creo que principalmente el intercambio y el trabajo en comunidad es lo que ayuda a que estos espacios puedan mantenerse, federarse y divulgarse o difundirse en lo que son estas áreas. También sé que has tenido alguna experiencia de trabajo con cuestiones de niñez, con el tema de aprendizaje para los niños, estos temas, ¿no? ¿Cómo se realiza esta práctica también para quienes nos escuchan que desean incentivar el tema de aprendizaje en niños, toda esta parte del tema de enseñanza, ¿no? De los huertos y la producción? Bueno, principalmente con niñez es a la hora de sembrar, es involucrar a lo que es la niñez, pues los niños, los infantes, bueno, los infantes no tanto, sino niños y niñas en las labores cotidianas. Por lo general los huertos domésticos son gestionados por las mujeres y los niños en los hogares, pues la parte del cuidado de las plantas suele estar muy ligado a estas estas personas. Entonces, en una experiencia que tuve, pues había una madre que ella me decía que a sus hijos ella los tenía involucrado en las labores de lo que era reproducción de una serie de plantas ornamentales desde que eran muy pequeños. Entonces,
ellos ya conocían cómo era el manejo de estas plantas y que ella le gustaba mucho esto porque sentía que generaba como interés en ellos, pues, en lo que ella también desarrollaba o cuidaba en su casa. Y bien, en esa parte, y recordarles nuevamente para los que nos van sintonizando y sobre todo para los que van escuchando la retransmisión y van viendo, porque en este programa, este diálogo dura 1 hora en Radio Claret, pero en Radio Hogar dura media hora y se fragmenta en 2 programas. Estamos hablando de las OBS, Organizaciones de Base Comunitarias, que es una propuesta que nos hace el Ministerio de Ambiente para cómo organizarnos en torno a la protección y cuidado de la naturaleza. Y estamos agregando el contexto de saberes locales. ¿Y qué quiere decir saberes locales? Es todos aquellos conocimientos que se producen en la comunidad y que son parte del día a día. La persona que sabe curar con hierbas, la que sabe hacer tortillas, la que cose, el que es zapatero, el que va a cortar la grama, todos son una serie de conocimientos que tenemos. Todas las personas manejamos fuentes de conocimiento y mantenemos una serie de concepciones del mundo que al final nos permiten a todos entendernos y poder generar estructuras de comunicación. Eso es lo primero. En esta parte de cómo nos organizamos es en torno a cómo podemos garantizar que esos conocimientos que tenemos nos permitan poder abrir contextos de incidencia en nuestras comunidades. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de incidencia? Hablo de buscar formas de transformar la realidad. Transformar la realidad viene siendo este sentido básico de no tenemos agua, ¿cómo resolvemos el problema de que no tenemos agua? No tenemos acceso a medicamentos, ¿cómo podemos organizarnos para también producir medicina natural, hierbas, conocimientos que nos permitan poder curarnos cuando no tenemos medicinas o no tenemos acceso a un sistema de salud? Obviamente lo pleno es tener un acceso, un derecho al acceso a la salud y un sistema de salud consolidado, pero si no hay una estructura básica, ¿cómo podemos nosotros poder interpretar y poder participar y buscar soluciones propias? También en el contexto de la alimentación vivimos momentos en que la canasta básica cada vez se dispara más y hay formas y soluciones de alimentarnos saludablemente, pero también es cómo lo producimos y cómo nos reorganizamos. Y una de las propuestas, dándole seguimiento, es lo que nos comparte Luis Oliva, que es antropólogo y que ha realizado una investigación en el área del sur de Veraguas. En esta parte él ha hablado mucho de la parte de los huertos caseros, que tiene que ver con todas esas cuestiones que se producen. Ají, limoncilla, ahora el saril, el guandú, el balo, la balsamina, todas cuestiones y plantas que permiten curar, que permiten alimentarse y cómo eso puede apostar. También nos hablaba de algo muy importante y muy central, que es la parte del la vivencia comunitaria, de cómo se construyen los vínculos comunitarios en lo cotidiano, y es que a través de los conocimientos básicos vamos generando un diálogo, porque decía algo muy sencillo: la señora que sabe curar con hierba, todo el mundo va a ir allá porque sabe que tiene alguna planta que sirve o que tiene alguna planta en su jardín que sirve para curar, y eso genera vínculos y permite también contextualizar de cómo está el tema de salud dentro de la comunidad. Toda esa parte, y una de las herramientas que hablábamos antes de nuestro anterior programa que era la democracia y retos y perspectivas, y que salía este pilar del tema de cómo organizarnos también para influir en contextos tan sencillos como la soberanía alimentaria. Hablábamos de cuestiones de una herramienta que le dimos mucha redundancia, que era el mapeo comunitario. Bueno, esto también de identificar los tipos de conocimiento, quién sabe cocinar el maíz, quién hace pan, quién sabe curar con hierbas o quién sabe coser. Todo esto, identificar quiénes son, darle un nombre, eso se llama mapeo comunitario. Y eso nos permite sobre todo tener un mejor contexto de nuestra comunidad. Conocer a nuestra comunidad también para cuando vienen intervenciones del gobierno, intervenciones institucionales. La organización conlleva distintos aspectos y vivencias en la forma en cómo podemos trascender y cómo podemos buscar hacer influencia del día a día, de procesos que nos compartan. Y bien, Luis, ¿qué otras enseñanzas nos puedes compartir de este proceso que tú has vivido en el sur de Veragua? Bueno, realmente, hablando para personas que estén entrando en investigación, ya sea el tema comunitario
o a nivel universitario y esto, a los jóvenes dentro de mi experiencia de trabajo les recomiendo que aborden mucho los enfoques flexibles de trabajo y se entienda pues que durante el trabajo de campo, el campo es el que manda sobre todo a nuestros enfoques. Entonces también hay que ser muy paciente y hay que ser muy empático y tratar de darle lugar a las personas con las que trabajamos. Pensando un poco en todo esto que Alberto menciona, identificar como actores de comunitarios o personas que manejen saberes muy específicos o tenedores del conocimiento, se puede hacer mucho más trabajo interesante a futuro. Dentro de lo que yo trabajé, abordé un poco el aspecto de las plantas medicinales, abordé un poco del aspecto de plantas con usos artesanales y las plantas ornamentales. Y allí en esa parte hay bastante trabajo por abordar, por entender, por conocer. Y bien, en esa parte de el quehacer del día a día, pues vamos construyendo vivencias y vamos viendo la parte de hacia dónde caminar en estos procesos organizativos. Luis, si alguna de las personas que te escucha a través de aquí ahorita en Radio Claret o en Radio Hogar te quiere contactar o quiere saber un poco más de tu trabajo, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, podrían escribirme a mi correo personal, que es barriosolivaluis@gmail.com, barrios con todo en minúscula, oliva como aceituna, y ahí podríamos entonces tener como comunicación. Vale, bien, igualmente su investigación es sobre el sur de Veraguas. Ustedes pueden también buscar información sobre los contextos de los huertos comunitarios, huertos caseros y toda la perspectiva que esto conlleva. Y seguimos en este proceso del diálogo. ¿Algún mensaje final que nos quieras compartir para ya ir en este proceso de cierre? Algo que yo estaba hoy reflexionando, conversando con una amiga, es el tema de guardar semillas, semillas como las conocemos nosotros propiamente, que son las pepitas, porque en el sur de Veraguas aprendí que semillas también es para partes vivas de las plantas, una ramita, un pedacito de una raíz, un hijito de alguna planta también lo suelen llamar semillas. Y es muy interesante el tema de guardar semillas, de uno ir recogiendo semillas de plantas que uno conoce o que le llaman la atención y poder ir reproduciéndolas y seguir guardando estas semillas a medida que van pasando las generaciones de las plantas para conservar estas especies y aportar diversidad. Porque en Panamá se suele volcar mucho el tema del vivero, de comprar plantas exóticas o que no son aptas para todos los climas, y realmente al final esto es una práctica que pues de cierta manera no contribuye mucho a lo que es la naturaleza, pues todos los recursos que se destinan a plantas que no van a crecer y van a terminar muriendo, o usar especies que no son apropiadas acá y tener al final lo que se denomina desiertos ecológicos. Muchas personas se vuelcan al hecho de nada más tener plantas de follaje que les suelen llamar y descuidan como otras flores que suelen encontrarse en estos huertos y no les ponen tanta atención. Vale, y es algo importante que es el tema del rescate y el cuidado de la semilla nativa, de los tipos de semilla que tenemos, naranjas, también el marañón, que está casi en proceso de extinción, que es una fruta que todos queremos ahora probar para cuando viene Semana Santa en los dulces, y la yuca, todas estas cuestiones, el saril, que es muy común para la cena de Año Nuevo, o vemos cómo se han disparado los costos altos del guandú, porque muy pocas personas los producen cuando es el tema de fin de año. Pero son diálogos que hay que ir abordando y que hay que poner sobre la mesa. Siempre es importante ver y entender la realidad no solamente como un solo elemento, sino como una serie de un ramillete de
cuestiones a las cuales tenemos que ir abordando de poco a poco e ir buscando, pero que si hay algo muy preciso, que todo se puede manejar de forma transversal, porque la realidad también está en una cuestión se hila con la otra, y todo esto nos permite también ir haciendo un abordaje mucho más pleno. Te agradezco, Luis, por compartir con nosotros en esta tarde de martes. Recordarles que nos veremos dentro de 15 días aquí con otro tema en Caminos de Encuentro, y que nos escuchamos el jueves por Radio Hogar. Los jueves vamos a las 8:30 de la noche, vamos Camino de Encuentro por Radio Hogar, para poder llegar a las comunidades, sobre todo donde no hay acceso a internet. Queremos seguir dialogando con ustedes. Si tienen preguntas, tienen comentarios o quieren algún otro tema que les parezca de interés, nos pueden hacer llegar los comentarios al número de WhatsApp del programa de educación comunitaria de Fe y Alegría, que seguimos organizando para mantener un diálogo abierto con todas las personas. Y a todos los que son de los subcomités de Cuenca del río Pacora, recuerden que nos vemos el 11 de marzo en el ICSE para seguir abordando el diálogo sobre la gobernanza hídrica en la cuenca del río Pacora y estos procesos de escuchas que vamos construyendo. Bueno, no hay un tiempo para más, y nos vemos nos vemos dentro de 15 días, el martes, para seguir dialogando aquí en tu programa Camino de Encuentros. Que tengan excelente tarde. Gracias por el espacio. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.